Doxologías manifiestan la alabanza a Dios, que se despliega discursivamente como en Romanos 16, 25, 27. El libro del Nuevo Testamento que más doxologías contiene es el Apocalipsis. Entre las oraciones podemos mencionar principalmente el Padre Nuestro y la plegaria sacerdotal de Jesús. Mitos y lenguaje mítico. Carácter especial presenta el llamado lenguaje mítico de la Sagrada Escritura. Se trata de un lenguaje descriptivo en el que mediante escenas y expresiones de carácter simbólico se transmite una enseñanza religiosa. La creación de mitos se nos presenta como un modo típicamente humano de establecer puentes con el mundo real. Los mitos son muy importantes porque detrás de los mitos se descubren unos sentidos religiosos, unos sentidos teológicos. Y cuando miramos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero especialmente el Antiguo Testamento, vamos a encontrar ciertos mitos. Pero detrás de esos mitos hay una enseñanza religiosa. Entonces, el exégeta, el intérprete sagrado, debe descubrir esos sentidos. ¿Para qué? Para comunicarle a los oyentes el sentido de esa palabra del Señor. El mito expresa, por tanto, asuntos fundamentales de la existencia humana. La Biblia emplea en ocasiones el lenguaje mítico, que es un vehículo lingüístico, imaginativo y plástico de verdades reveladas, lo cual no tiene nada que ver con ficciones o falsedades, porque recordemos que allí hay un género literario. ¿Qué es un género literario? Es la manera como el autor sagrado se ha expresado en un momento determinado. La Biblia usa el mito como forma de lenguaje, pero no son mitos lo que cuenta. De hecho, la Sagrada Escritura es a la vez un libro profundamente desmitificador que habla de Dios como persona, no como fuerza anónima del cosmos, que se apoya en la realidad de las cosas, no en un mundo fantástico y real, y que sitúa la revelación salvadora en el tiempo histórico, no en la atemporalidad. Vayamos por parte en este párrafo. Fijémonos que el Dios de la Escritura, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, es un Dios personal. Eso es muy importante. Pero es un Dios personal que sale al encuentro. Es un Dios que se comunica con los hombres, porque quiere entablar con ellos una relación de amor, una relación de comunión. Y eso significa la revelación, que Dios ha tomado la iniciativa y que Dios sale al encuentro y quiere que los hombres y las mujeres entremos en comunión, respondiendo a partir de la fe. Y fijémonos lo que dice el paréntesis. El Dios de la Biblia no es una fuerza anónima del cosmos, como en muchas ocasiones lo puede mencionar la nueva era. El Dios de la Biblia es un Dios personal que se relaciona con los otros. Allí hay una palabra muy importante, la relación. Dios que se relaciona con los hombres y los hombres que se relacionan con Dios a través de la fe, que se apoya en la realidad de las cosas, es decir, en la historia. Por eso la revelación cristiana es cristocéntrica, es sacramental y es histórica. Es cristocéntrica porque el sentido, la plenitud de la revelación se da en Cristo Jesús. Es histórica porque Dios habla en la historia. Y es sacramental porque Dios se comunica a través de hechos y palabras. Lenguaje litúrgico. También se presenta un lenguaje litúrgico.
basado directamente en el lenguaje cultural y doxológico de la Biblia. El lenguaje litúrgico representa un verdadero tesoro de contenidos semánticos cristianos. Entonces, fijémonos que ya nos encontramos frente a dos lenguajes. Un lenguaje bíblico que tiene elementos de la escritura y un lenguaje litúrgico donde hay una cantidad de significados semánticos que tocan el corazón de todos los hombres. Y recordemos que la tradición, como lo decíamos hace 8 días o 15 días, tiene un momento especial, la liturgia. ¿Y qué hacemos en la liturgia? Saborear el misterio cristiano. Saborear el misterio cristiano. Dejar que el lenguaje litúrgico impregne nuestra vida e impregne nuestros sentidos. Ha sido desarrollado por la dimensión orante de la Iglesia y se contiene principalmente en el misal, la liturgia de las horas y los rituales de sacramentos. El lenguaje teológico. Este lenguaje es en cierto modo derivado del lenguaje bíblico y narrativo. Nace y se desarrolla gradualmente por la necesidad de expresar los misterios de la fe cristiana de modo riguroso y preciso. Los teólogos cristianos de los primeros siglos acudieron con este fin al lenguaje de la metafísica clásica, representada por ello por Aristóteles, Platón y Plotino, y tomaron prestados, por así decirlo, sus términos como sustancia, sujeto, persona, individuo, naturaleza, causa, potencia, forma, materia. Es decir que la teología, aunque se apoya en el lenguaje humano, también de allí se derivan unos conceptos que muchas veces vienen del campo filosófico, como por ejemplo sustancia, sujeto, persona, individuo, naturaleza, causa, potencia, forma y materia. Lo que significa que el teólogo debe conocer el significado de estas palabras. Y ese es el trabajo del teólogo, iluminar al pueblo creyente y mostrar el sentido de estas palabras que en el fondo están iluminando el lenguaje sobre Dios. También encontramos un lenguaje catequético. Es un lenguaje que transmite los contenidos básicos de la fe de una manera que lleve a experimentar lo mejor posible que propone. Entonces, fijémonos que cuando uno accede a los misterios de la fe, por así decirlo, tiene 3 niveles. La aceptación del querisma, es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo. La catequesis, es decir, el conocimiento básico de las verdades de la fe. Y el último nivel, el teológico, que es la profundización de esas verdades de la fe. Y todo creyente y todo cristiano, por lo menos, debe tener los 2 primeros niveles. Primero, aceptar el querigma. Segundo, conocer las verdades de la fe. Y los teólogos son los que van a ayudar a profundizar esas verdades de la fe. Es decir, a encontrar el sentido de esas verdades de la fe. ¿Qué hace el catequista? El catequista expone sistemáticamente la fe para que se haga operativa en la vida de quien escucha. Y aquí en este programa hay muchos catequistas. Por eso los catequistas deben conocer sistemáticamente las verdades de la fe. Deben conocer las 4 grandes dimensiones que ya habíamos mencionado hace 8 días. La primera, ¿qué cree la Iglesia? La segunda, ¿qué celebra la Iglesia? La tercera, ¿cómo vive la Iglesia? Y la cuarta, ¿qué experimenta y qué contempla la Iglesia?
La primera hace relación al conocimiento doctrinal de las verdades de la fe que se encuentran contenidas en el credo. Es decir, que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos conocer las verdades de la fe sin quitarle nada y sin agregarle nada. Lo que es el credo apostólico o el credo niceno. Pero también nosotros debemos aprender a celebrar el misterio y conocer el significado de la celebración. Es decir, conocer los signos, conocer los ritos, conocer qué significa la celebración y cómo se celebra y por qué se celebra. El tercer elemento, debemos conocer la moral de la iglesia. ¿Qué piensa la iglesia en materia moral, en materia ética y en materia de costumbres? A partir de los 10 mandamientos. Y la última parte, ¿cómo ora la iglesia? ¿Y qué significa orar? ¿Y qué implica tener experiencia de Dios? Porque la última parte del catecismo nos invita a tener esa experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios se resume en entrar en contemplación del misterio creyente. Otros modos de expresión religiosa. La cuestión teológica del lenguaje manifiesta históricamente la hegemonía de la palabra verbal y escrita en la cultura de Occidente y en la Iglesia latina. Hay otros modos de expresión de tradición oriental que se enraiza en el silencio. Junto al lenguaje verbal mítico-lógico, podemos hablar de un lenguaje icónico o de imágenes, un lenguaje corporal o de gestos y un lenguaje hecho de silencio. Fijémonos la importancia de las imágenes, porque las imágenes evocan y nos remiten a contemplar el misterio. No es que nosotros los católicos adoremos imágenes, no adoramos imágenes, sino como somos seres simbólicos, pues necesitamos de las imágenes, porque las imágenes nos remontan a la contemplación y nos evocan el misterio cristiano. Está también el lenguaje corporal y de gestos, que ustedes conocen muy bien, por ejemplo, en la Eucaristía y sobre todo el silencio. El silencio es un tema fundamental en la liturgia de la Iglesia. Tanto así que el cardenal Sará llama la atención sobre la importancia del silencio, porque es en el silencio donde vamos a contemplar de una manera propia el misterio de Dios. Hay un adagio dominicano que el silencio es el padre de los predicadores. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, dice Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar del silencio, el lugar de la soledad donde habla el Señor. Ahora, nos vamos a acercar al tiempo de Cuaresma, un tiempo privilegiado para ir al desierto. Hay que ir al desierto como el Señor fue al desierto y para dejarnos interpelar de la palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios interpele nuestro corazón, debemos hacer silencio, tanto interior como exterior, y también debemos cultivar la soledad, porque allí, de una manera magnífica, se manifiesta el misterio de Dios. Es sino ver, por ejemplo, a Elías. Es sino ver cuando Jesús sube a la montaña a intimar con el Padre. Lenguaje icónico es aquel en el que la palabra hablada o escrita se subordina a la imagen y sirve eventualmente para explicarla. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con la religiosidad popular
que es muy importante y que el Papa Francisco la ha vuelto a retomar, sobre todo en Evangelii Gaudium número 122-126, diciendo que en la religiosidad popular se manifiesta también el Señor y se vuelve un lugar teológico. Ojo con eso, la religiosidad popular se convierte en un lugar teológico porque allí también Dios nos interpela. Es decir, Dios nos interpela en los santuarios, Dios nos interpela en las peregrinaciones, Dios nos interpela en las procesiones, Dios nos interpela en las devociones. Por lo tanto, es importante conocer la religiosidad popular. Pero recuerden que la religiosidad popular debe ir en unidad con la liturgia, deben ir de la mano. Son dos realidades muy importantes. La liturgia es muy importante, pero también está allí la religiosidad popular, que es la manera como el pueblo celebra. Para esto entonces es bueno conocer el magisterio del Papa Francisco y todo lo que han dicho, sobre todo las conferencias episcopales latinoamericanas, como la conferencia de Medellín, como la conferencia de Puebla y sobre todo la conferencia de Aparecida. El lenguaje de las imágenes directo y plástico se fundamenta en el hecho espiritual y visible de la representación sacra y se expresa en la iconografía cristiana. Y aquí hay un elemento muy importante, un trascendental, que es la belleza. Recordemos los trascendentales, la verdad, la bondad y la belleza. Es decir, que Dios habla en la verdad, Dios habla en la bondad, pero Dios también se manifiesta en la belleza. Tanto así que para el Papa Benedicto XVI, la belleza en estos momentos es un camino muy importante donde Dios se nos comunica a través de la belleza. Y nosotros como creyentes y como cristianos debemos tratar de decirle a la gente que en la belleza, y de hecho es así, se manifiesta el Señor. Hay un gran teólogo, Juan Baltasar, que nos va a hablar de ese trascendental, de la belleza, es decir, del arte y la estética, porque la belleza y la estética tienen armonía, y donde hay armonía y donde hay armonía, se puede percibir la presencia del Señor. Porque recordemos que donde hay armonía, hay orden, hay secuencia, y allí habla el Señor. Es decir, que Dios habla a través de la belleza, y por eso la belleza, traducida en el arte, se convierte en un lugar teológico. ¿Qué significa un lugar teológico? Un lugar teológico significa un lugar donde se manifiesta de una manera propia y directa Dios. Claro, hay lugares de lugares. El primer lugar, la Sagrada Escritura y la tradición. Pero además de ello, la ciencia teológica ha descubierto otros lugares teológicos donde Dios se sigue manifestando. Y en esa medida, entonces, el arte, la belleza, se convierte en un lugar teológico, así como la religiosidad popular número 122-126 de la Evangelii Gaudium nos habla de la religiosidad popular como lugar teológico. Es un lenguaje usado en toda la iglesia, pero se ha desarrollado especialmente en el Oriente, donde ha dado lugar a una teología y a una reflexión de gran riqueza artística y religiosa, es decir, los íconos. Los íconos son muy importantes para Oriente, porque los íconos no son cualquier imagen, no es cualquier pintura. La diferencia con cualquier imagen o pintura religiosa es que los íconos son hechos por los monjes, pero los monjes para hacer los íconos hacen oración, ayunan y sobre todo antes de reflejar el retrato en una pintura, lo que hacen es una lección divina, pero una lección divina profunda, donde los rasgos del texto
queden en el corazón y así los monjes y las monjas puedan plasmar eso que han contemplado, que han meditado, que han orado, lo puedan manifestar en una tela, en un lienzo o en un óleo o en un papel. Y esa es la diferencia de pronto de las imágenes que vemos en algunos santuarios, que son imágenes en serie. Los trabajos de los monjes son orados, contemplados, meditados. Y hasta que el monje no haya contemplado lo suficientemente bien ese relato bíblico, no lo plasman. Es muy bueno que ustedes estudien de pronto la iconografía y el sentido sagrado de la iconografía, especialmente de los monjes orientales. También encontramos, ya lo habíamos dicho más arriba, lenguaje gestual, signos sagrados, usa modos corporales, porque el cuerpo es para el hombre no solo lugar originario de relación con las cosas y con los demás hombres, sino también reflejo del espíritu y de la trascendencia. Aquí viene un tema muy importante, la teología del cuerpo. Y la teología del cuerpo la han desarrollado varios teólogos, pero el que más la ha desarrollado es el Papa San Juan Pablo II, la teología del cuerpo. Y hay otro teólogo italiano, Carlo Rochetà, que también nos habla de la teología del cuerpo. Hay una teología del cuerpo que debemos conocer. Y los invito entonces a que ustedes estudien de pronto los documentos del Papa Juan Pablo II que hablan de esa teología del cuerpo, porque nos enseña a conocer esa dimensión corporal donde también se manifiesta el Señor. El cuerpo no es obstáculo o adversario de la expresividad religiosa, sino que por el contrario nos puede introducir y mantener en la dimensión espiritual. Recuerden que hay herejías, especialmente herejías dualistas, que vieron el cuerpo y ven el cuerpo como algo malo. En nuestra tradición dominicana, es decir, en el siglo XIII, nuestro Padre Santo Domingo predicó frente a aquellas herejías que desfiguraban el cuerpo. Y por eso la predicación dominicana es una predicación que toma en serio las realidades corporales, las realidades materiales, las realidades sensibles y obviamente las realidades espirituales. Por eso la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada. Si ustedes desencarnan su espiritualidad, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, obviamente en una realidad, y que tiene en cuenta de una manera positiva las cosas corporales, las dimensiones sensibles, etcétera, etcétera. El silencio, ya lo habíamos dicho, la percepción religiosa del misterio divino y la conciencia de su carácter inefable ha impregnado la teología cristiana desde sus inicios, de una fuerte presencia del silencio como vía para entrar en el misterio infinito y situarse respetuosamente junto a él. La importancia de cultivar, ya lo decíamos, el silencio. El silencio es aquí, por tanto, como lugar de epifanía, es decir, de manifestación y de autorrevelación del ser y único portavoz adecuado del inexpresable misterio de Dios. Este silencio cristiano no es vacío, sino plenitud de la palabra. Vivimos en una cultura del ruido, una cultura del desorden, una cultura del desdén. Y como vivimos en una cultura del ruido, no escuchamos nuestro corazón. Es decir, no escuchamos nuestra conciencia. Y porque no escuchamos nuestro corazón y nuestra conciencia, pues mucho menos escuchamos la voz del Señor. Como les decía, se avecina
el tiempo de Cuaresma, un tiempo para escuchar al Señor en nuestro corazón y sobre todo en nuestra conciencia. Pero para eso hay que hacer silencio, silencio. Y una manera de hacer ascesis es desconectarnos por momentos del internet, de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, para poder escuchar al Señor en nuestro interior. Ya lo dije, lo que decía Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y Cuaresma es una época de desierto, una época que debe estar acompasada por el silencio y la soledad y por la palabra de Dios que contraste nuestro corazón a partir de los criterios evangélicos. Recordemos que la Cuaresma es como una especie de retiro de 40 días donde nos vamos a preparar con 3 elementos o 3 acciones: oración, oración, ayuno y misericordia. Es decir, misericordia que se muestra a través de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Pero es necesario hacer silencio, porque si no hacemos silencio, no escucharemos la voz del Señor en el corazón, y si no escuchamos la voz del Señor en el corazón, pues en el fondo no entraremos por ese camino de contemplación. Recordemos que todos los cristianos estamos llamados a la contemplación, todos. Y si estamos llamados a la contemplación, en primer lugar estamos llamados a la santidad, Lumen Gentium, el número 5. El silencio se halla incorporado a la liturgia como parte esencial de la oración ante el misterio de Dios. Ya lo decía el cardenal Sará, que desgraciadamente en la liturgia se ha perdido el silencio. No porque la liturgia lo haya quitado, no, la liturgia lo aprueba y lo pide, sino por aquellas personas que celebran la liturgia, pero que no tienen en cuenta los momentos del silencio. Por ejemplo, cuando acabamos de comulgar, hay que hacer silencio para entrar en contemplación con el Señor que está en nuestro corazón. Y la liturgia tiene momentos para hacer silencio, para introyectar y dejar que la palabra del Señor toque nuestro interior. Viene la analogía, que es muy importante para la teología y para el teólogo. La limitación del lenguaje humano para expresar el misterio de Dios es evidente. Es decir, aunque podemos conocer a Dios, como lo dice el Vaticano I, pues nuestro lenguaje es muy limitado para poder captar el misterio de Dios. Porque hay un principio: el finito no puede contener al infinito. Es decir, nosotros somos seres finitos, pero nosotros, por el hecho de ser seres finitos, no podemos contener el infinito, en este caso, el misterio de Dios. No nos podemos apropiar del misterio de Dios, porque siempre el misterio de Dios se nos escapa de las manos, aunque quedemos con alguna huella o con alguna señal. Por eso entonces tenemos que apelar al lenguaje analógico. Las palabras que se usan para las realidades creadas adquieren en Dios una significación que en parte entendemos, pero en parte se nos escapa, pues la distancia entre la criatura y Dios es infinita. Para superar los límites del lenguaje humano y emplearlo para hablar de Dios y de los misterios cristianos, la vía más adecuada se encuentra en la analogía. Es decir, que la mejor manera para captar, por así decirlo, el misterio de Dios es a través de la analogía. La analogía es el modo de usar un lenguaje infinito de modo que sirva
en cierta medida para hablar de Dios y de lo infinito. La analogía desempeña, por tanto, un papel fundamental en la teología especulativa, porque nos permite hablar de Dios y de las cosas divinas, de modo que nuestro lenguaje tenga sentido y no sea meramente ficticio o vacío. Analogía es una manera de emplear las palabras para que en determinadas condiciones digan algo acerca de lo que Dios es y hace. El lenguaje analógico de las palabras evita dos extremos en los que puede caer el lenguaje teológico. ¿Cuáles son esos dos extremos? La equivocidad y la univocidad. ¿Qué es la equivocidad? Uno es afirmar que nada podemos decir de Dios, porque el ser divino es de tal modo inefable que está por encima de nuestra capacidad de hablar. Hoy esa tendencia se ha ido imponiendo al mundo y recordemos que la secularidad va por esta línea, el secularismo va por esta línea. No se puede hablar de Dios, no se puede afirmar nada de Dios. Por lo tanto, es mejor quedarnos callados porque no podemos afirmar nada de Dios. Hay mucha gente que está en esta dimensión de la equivocidad. No sé si existe Dios, no sé si no existe, y por lo tanto, Dios se vuelve una cuestión indiferente. Y recordemos que un rasgo de nuestra época es que nuestra época es una época indiferente frente a la realidad de Dios. Los nombres que atribuimos a Dios, según la equivocidad, no significan nada que sea inteligible para nosotros. No son más que metáforas, imágenes y símbolos que poseen una finalidad práctica, pero en el fondo para muchos no significan nada. Es decir, que el lenguaje sobre Dios se torna irrelevante. Viene la otra, que es la univocidad. El otro extremo consiste en afirmar que los términos teológicos pueden emplearse unívocamente tanto para hablar de Dios como para hablar del hombre, porque significan básicamente lo mismo. Y no, recuerden que hay una diferencia entre el creador y la criatura. No es lo mismo el creador que la criatura, no son lo mismo, son dos cosas diferentes. No podemos caer en un panteísmo, que el panteísmo está muy extendido en la nueva era. Todo es Dios, no, todo no es Dios. Está Dios, obviamente, y está su creación, que es diferente a Dios. La analogía tiene un fundamento, es decir, se basa en el hecho de la creación. Presupone en definitiva que todas las cosas creadas participan por la creación en el ser divino y que existe por tanto una cierta semejanza de la criatura con el creador. ¿Por qué? Porque en la creación encontramos que hay un orden. En la creación encontramos que hay una armonía. Por eso se puede inferir que detrás de la creación hay alguien que creó y que nosotros, por el hecho de ser seres creados, de una u otra manera, estamos participando de ese ser. Esto se ha venido a llamar analogía entis, es decir, analogía entis es la analogía del ser, analogía del ser, supuesto que el ser de la realidad creada tiene una semejanza con el ser de Dios. En todo se observa la huella de Dios. Claro que evidentemente eso se va a observar en el ser humano, porque recordemos que todos los hombres y las mujeres somos creados a imagen y semejanza del Señor. La base metafísica es la doctrina de la participación. Participamos. El método de predicación analógica se aplica
según 3 momentos: positivo, negativo y eminencial, que corresponden a la denominada vía positiva, vía negativa y vía de eminencia. Vamos a ver en qué consiste cada vía. Vía positiva, ¿en qué consiste? En el primer momento hablamos de Dios positivamente, es decir, le atribuimos determinadas perfecciones como la bondad, la sabiduría, la eternidad, el amor, la justicia. Es decir, que siempre vamos a hablar de una manera positiva de Dios. En Dios está la plenitud del ser, la plenitud de la bondad, la plenitud del amor, la plenitud de la justicia, etcétera, etcétera. En Dios se encuentra todo lo bueno. Esa es la vía positiva. Hablar bien de una manera superlativa de Dios. Si hay bondad en un ser, esa bondad se encuentra en su máxima expresión. ¿En quién? En Dios. Vía negativa. En un segundo momento, eliminamos en Dios todas las cualidades que resultan incompatibles con su naturaleza espiritual e invisible. Es decir, lo que no es Dios. Dios no tiene materialidad, Dios no tiene cuerpo, etcétera, etcétera. Y por último, la vía de eminencia. La vía de la eminencia busca finalmente apuntar la modalidad infinita que es solo propia de Dios y que se sugiere en la perfección finita. En Dios se encuentra el sumo bien. A decir que el hombre es bueno, libre, inteligente, afirmamos que Dios es sumamente bueno, libre e inteligente. Si el ser humano es bueno, es libre y es inteligente, esos atributos se encuentran en Dios de una manera superlativa. Analogía ientis y analogía fide, es decir, analogía de la fe. La expresión analogía de la fe es de origen bíblico y significa concordancia con la fe. Es decir, entre los misterios de la fe hay una concordancia. Se refiere no tanto a la doctrina como a la vida que deben llevar los cristianos según el Evangelio. Los padres de la Iglesia usan la expresión para indicar la concordancia y correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento o entre el conocimiento natural y las verdades reveladas. Este pensamiento continúa en los teólogos medievales más importantes, como son Tomás de Aquino, que insiste en la idea de que un texto bíblico o un artículo de fe no han de tomarse separadamente, sino que deben ser leídos e interpretados a la luz del entero horizonte de la Sagrada Escritura. Y eso se encuentra reflejado en la de Verbum. Porque, ¿qué hace el Antiguo Testamento? Preparar el advenimiento. El Antiguo Testamento va en clave de promesa. ¿Y qué hace el Nuevo Testamento? Manifestar y cumplir la promesa que se da en el Antiguo Testamento. Debemos evitar caer en la postura de Marción. Recordemos que Marción ha sido un hereje de la antigüedad que en cierta manera negó el Antiguo Testamento y dijo que el Dios del Antiguo Testamento no se correspondía con el Dios de algunos libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dice la Iglesia? Ya desde la antigüedad, pero en el Concilio Vaticano II se va a manifestar. La Iglesia se debe leer en su unidad, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Y dónde observamos esa unidad? En la liturgia, sobre todo en la liturgia dominical, por ejemplo, del tiempo ordinario, es decir, el tiempo en el cual estamos, que la primera lectura es del Antiguo Testamento. Y si nos damos cuenta, la lectura del tiempo ordinario, la primera lectura, nos da un indicio de cómo va a ser el Evangelio. Es decir, como que nos va a preparar para conectar con el Evangelio. Entonces, en la liturgia dominical encontramos lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, que nos ayuda a prepararnos, a proclamar la palabra,
la lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio, que es el centro de la Escritura, como lo va a decir la Dei Verbum. El centro de la Escritura es el Evangelio. ¿Por qué? Porque allí está Cristo, que le está dando plenitud a la Sagrada Escritura. Entonces hay que leer la Escritura en la unidad, teniendo en cuenta los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo prepara el advenimiento de Cristo, como ya dije, y el Nuevo Testamento lo va a manifestar de una manera plena y absoluta en Jesús de Nazaret. Hay analogía de la fe cuando se hace ver que la verdad de un pasaje de la Biblia no contradice la verdad de otro. Ustedes, los que tienen la Biblia de Jerusalén allá, ustedes van a encontrar a los lados de los pasajes que hay varios textos. ¿Para qué están esos textos? Para que usted no lea el texto aislado, sino para que usted entienda el texto a partir de otros textos y complemente el sentido de ese texto. Y ese es un trabajo que hay que hacer como creyente, como cristiano, como catequista y como teólogo. Yo lo invito a que usted consiga la Biblia de Jerusalén y tenga de pronto otra Biblia como la Biblia latinoamericana o la Biblia del peregrino, es decir, tenga 2 o 3 Biblias, pero para que tenga la Biblia de Jerusalén y que, en primer lugar, las notas, porque las notas son muy importantes. Las notas, por ejemplo, que a mí más me gustan a nivel pastoral, son la Biblia del peregrino de Luis Alonso Cheque. Son muy bien hechas. Las notas de la Biblia de Jerusalén y sobre todo los paralelos con otros textos bíblicos para poder comprender el texto en su conjunto. En la analogía de la fe, Dios viene hacia el hombre y le ayuda a entender que el lenguaje humano significa aspectos del misterio divino. Gracias a la palabra de Dios, podemos usar analógicamente y no solo metafóricamente términos como Padre, Hijo, Espíritu, generación, que por la sola razón únicamente podrían aplicarse a Dios en sentido metafórico. La teología negativa, que es la teología de los grandes místicos, como por ejemplo el pseudo Dionisio, como por ejemplo el maestro Eckhart. Se entiende por teología negativa o apofática la manera de pensar y hablar sobre Dios que procede por vía de negación, en base a la idea de que al estar por encima y más allá de todo lo creado, Dios tal como es no puede ser concebido por ninguna inteligencia ni expresado perfectamente en ningún enunciado de lenguaje. La negatividad y el lenguaje negativo en teología despiertan actualmente considerable atención. La atracción de la teología apofática obedece en parte al declinar de los sistemas y construcciones dogmáticos, el desarrollo de la teología mística y la influencia lingüística de la filosofía analítica. Vamos por partes aquí. Claro, se han dado construcciones dogmáticas y son necesarias las construcciones dogmáticas, pero ya los teólogos se han dado cuenta de que las construcciones dogmáticas no agotan y no pueden contener en su totalidad el misterio de Dios, porque Dios siempre se escapa. El desarrollo de la teología mística es muy importante, porque es en la vida de los místicos, como por ejemplo, ya lo dije, un Dionisio, los maestros renanos como Eckhart, Taulero y Susó del siglo XIV, los maestros carmelitanos, especialmente un San Juan de la Cruz, una Sor Isabel de la Trinidad y muchos más que a través del silencio captan el misterio de Dios. Hay un bestseller, La nube del no saber. Es un clásico del siglo XIV. Es un anónimo inglés. Allí se nos habla de esa nube del no saber y se nos habla de ese silencio donde vamos a captar de una u otra manera el misterio de Dios. Por eso es importante leer a los grandes místicos para poder conocer esa experiencia de Dios. Y aquí los invito a leer especialmente a la escuela carmelitana con un San Juan de la Cruz, con una Santa Teresa de Jesús,
con una Santa Teresita del Niño Jesús, con Teresa de los Andes, con Sor Isabel de la Trinidad, que es majestuosa, y con Edith Stein. Y la otra, la influencia lingüística de la filosofía analítica, que palabras más, palabras menos, que dice claramente pues, que no se puede hablar directamente de ese Dios como lo conciben ciertas teologías. La renovación del lenguaje teológico. Los lenguajes de la fe experimentan, como cualquier lenguaje humano, una necesidad de renovación. Por eso recuerden que la teología es dinámica. Y es dinámica porque la teología se tiene que renovar en su lenguaje. Obviamente, sin cambiar los contenidos de la fe. La inmutabilidad de las verdades de la fe no elimina el imperativo de realizar cambios oportunos en la predicación, anuncio querigmático, y la explicación, teología, y la formulación, magisterio, del mensaje revelado. La renovación del lenguaje teológico no debe alterar el sentido de términos que en la teología cristiana contienen un significado establecido que viene indicado por la Sagrada Escritura en la tradición. Palabras como Trinidad, creación, revelación, encarnación, resurrección, etcétera, conviene no adaptarlas a un lenguaje más moderno, porque supondría atribuirles un sentido diferente, perderían sustancia teológico-religiosa y se habría operado mediante tal procedimiento una deconstrucción de la fe. Esto es muy importante saberlo. Hay conceptos que no se pueden cambiar, porque cambiar esos conceptos en su contenido desdibujan el misterio. Y eso es lo que ha hecho la nueva era. La nueva era se ha robado, entre comillas, estos conceptos cristianos y han seguido con la palabra, pero su contenido, su significado no es el mismo que la iglesia ha profesado. Por eso es muy importante discernir qué libro debo leer. Ahora, si no tengo conocimiento de causa sobre algún autor, sobre algún libro, preguntarle a un teólogo. Pero ojo, a un teólogo que siga la recta doctrina. Porque hoy, entre comillas, hay mucha gente que se dice ser teóloga, pero en el fondo no son teólogos, porque están fuera de la iglesia, porque tienen ideas que no comulga la iglesia, como la reencarnación, como elementos de la nueva era, que se han ido colando, desgraciadamente, en muchos creyentes, en muchos cristianos. Entonces, por eso hay que estudiar y sobre todo hay que aplicar un verbo, el verbo discernir, y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar el significado de estas palabras. Entonces eso es muy importante. Hay conceptos que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque van en detrimento de la fe. Es decir, derrumban los contenidos de la fe. Y eso es un peligro. Y por eso tenemos que estudiar para defender nuestra fe. Y defender nuestra fe implica estudiar. Hay además términos fundamentales como persona, gracia, sacramento, libertad, justificación, verdad, que encierran una gran densidad semántica y que presentan no solo un aspecto ontológico, sino también importantes vertientes psicológicas, emocionales y operativas. Cuando hablamos de ontológico, ¿qué es lo ontológico? Lo que se refiere al ser. Es decir, cómo está constituido un ser, cuál es su sustancia, es decir, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza. La renovación de este lenguaje consistirá generalmente en situarlo bien en su contexto y saber explicar todo el alcance de su significado. Alma de la teología, la Biblia, es punto referencial imprescindible para la revisión crítica y prudente del lenguaje de la fe. Este es un eslogan que vamos a repetir continuamente
La escritura es el alma de la teología. La escritura es el alma de la teología. Por eso debemos conocer la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué implica conocer la Sagrada Escritura? Implica conocer, entre otras, sus géneros literarios. Sus géneros literarios. La Sagrada Escritura expresa por entero el proceso de encarnación de la palabra de Dios como un bien de salvación que toma cuerpo y se materializa dentro de un sistema lingüístico. La Biblia ofrece un patrimonio único e inagotable de los grandes temas y elementos religiosos de la revelación en su conexión con las principales actitudes de la conciencia humana y cristiana. La Biblia es raíz, materia prima y test permanente de todo lenguaje pastoral y teológico. Es decir, el lenguaje, el verdadero lenguaje pastoral, el verdadero lenguaje teológico se deriva de la escritura. Y por eso cuando vamos a la Sacrosantum Concilium, pues allí nos muestra la importancia de conocer la escritura para apoyar la misma liturgia. Y Pablo VI, recuerden, mandó a renovar los libros litúrgicos, es decir, los rituales sacramentales de los sacramentos, etcétera, etcétera. Y esa renovación también consistió en apoyarse en la escritura. Bueno, muchas gracias. En esta primera parte hacemos un descansito de 5 minuticos para entrar a ver la Sagrada Escritura. Nos vemos a las 11:10. Muchas gracias.
Bueno, seguimos entonces con la Sagrada Escritura, que, como ya lo habíamos dicho anteriormente, se constituye en el alma de la teología. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita y ocupa en la Iglesia un lugar especial de la preeminencia y veneración. Es decir, es fundamental. Contiene el mensaje divino de salvación que, bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo que habló mediante los profetas, fue redactado por escritos sagrados entre los que se cuentan los apóstoles. Por eso entonces, cuando uno va a leer la Escritura, recuerden ustedes, lo primero que hay que hacer es invocar al Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a comprender y a encontrar el sentido de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura se encuentra íntimamente unida y compenetrada con la tradición que deriva de los apóstoles y se desarrolla en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Divino. Ambas, Escritura y tradición, surgen de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Entonces, fijémonos la importancia de tener esto claro. La Biblia puede considerarse como el alma de la teología. Es el centro de la actividad del teólogo y su punto de partida. Una verdadera teología sin adecuado fundamento bíblico resultaría inviable. Y por eso hay que leer sobre todo la Dei Verbum, la Constitución sobre la revelación, porque allí nos van a presentar la importancia de la Escritura, concretamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El canon bíblico suele llamarse canon a un patrón o norma por los que se juzga correcto un pensamiento o doctrina. El canon cristiano de la Sagrada Escritura es el conjunto de libros que la Iglesia considera oficialmente como base de su doctrina y sus costumbres, por el hecho de estar inspirados por Dios. Recordemos que toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está inspirada por Dios. La canonicidad implica la inspiración, don del Espíritu Santo. El elenco completo de escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados son un total de 73 libros, 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El canon cristiano del Antiguo Testamento contiene libros que son Tobías, Judí, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Barú y algunas secciones de Daniel, que no aparecen en el canon judío. Estos libros son deuterocanónicos y fueron aceptados oficialmente como inspirados y normativos por el Concilio de Trento. Recordemos que el Concilio de Trento empieza en el año 1545 hasta 1563. Y ese concilio es muy importante para la Iglesia. El canon de los escritos del Nuevo Testamento se formó gradualmente mediante un proceso de separación de libros procedentes de un cuerpo más numeroso y amplio de obras cristianas muy antiguas. El canon se ordena identificar y delimitar para los creyentes una serie de libros recibidos y leídos en la Iglesia como palabra de Dios. La Iglesia hubo de desempeñar en este proceso un papel decisivo e insustituible. Hacia el año 300, el canon neotestamentario adquiere la configuración que tiene hoy, es decir, hasta el siglo IV más o menos. El criterio que influyó en mayor medida para la formación del canon bíblico cristiano fue el reconocimiento en los libros de. Hay tres criterios. Una recta regla de fe. Es decir, que los libros tuvieran una sana doctrina aprobada por la comunidad, una
clara apostolicidad. Es una nota característica. Y un uso habitual en el culto. Inspiración de la Escritura. La inspiración de la Sagrada Escritura es un carisma o don del Espíritu Santo que actúa en los escritores de libros sagrados y se refleja en la veracidad. El misterio de la inspiración radica, por tanto, en la presencia y en la acción del Espíritu Santo divino que llena la historia de la revelación judeocristiana y es el factor de inspiración bíblica propiamente dicha. El hecho de la inspiración de la Sagrada Escritura se halla claramente formulado en dos lugares del Nuevo Testamento. Es decir, que toda la Escritura está totalmente inspirada. La epístola segunda de San Pedro exhorta a tener en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal, ya que nunca ha sido proferida por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo hablaron aquellos hombres de parte de Dios. En la segunda carta a Timoteo, San Pablo exhorta a Timoteo a permanecer firme en lo que ha aprendido mediante las letras sagradas y fundamenta su exhortación en el hecho de que toda escritura está divinamente inspirada. Es decir, todos, absolutamente todos los libros de la escritura, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento reconocidos por la Iglesia, están inspirados. La Biblia despliega su eficacia en la vida del creyente porque se halla inspirada por Dios. Características de la inspiración. ¿Cuáles son las características de la inspiración? Utiliza el lenguaje humano normal, es decir, Dios permite que los hagiógrafos sagrados utilicen su lenguaje, el lenguaje de su época. Tiene garantía de veracidad. Recordemos que cuando hablamos de veracidad nos estamos refiriendo a la verdad que proviene de Dios. En los libros sagrados se contiene esa verdad de Dios. Los escritores son verdaderos autores. Los escritores son libres e inteligentes de utilizar su lenguaje, sus géneros literarios, y Dios es la causa principal que mueve, y el escritor sagrado es la causa instrumental que coopera con Dios al colocar por escrito los textos sagrados y encontrar el verdadero sentido. El intérprete de la Biblia debe esforzarse en averiguar el carácter y modo de vida del escritor sagrado, la edad en que vivió, las fuentes orales o escritas que empleó y su estilo característico como vías para determinar y definir con precisión lo que el escritor pretendió. Entonces, cuando uno se acerca a un texto, debe tener en cuenta algunas fases. La primera fase, la fase histórico-literaria, es decir, la historia del texto, el contexto vital, cómo nació el texto, cuál es la intención del autor, etcétera, etcétera. Y ya cuando hablamos de la parte literaria es ver el texto en sí, por ejemplo, cuál es el idioma en el cual se expresa, puede ser el hebreo, puede ser el griego. La segunda dimensión es la dimensión teológica. Dios, ¿qué me quiere decir? Y la tercera dimensión o fase es la dimensión actualizante. ¿Qué le dice el texto al hombre y a la mujer de hoy? Ahora, cuando estudiamos los textos bíblicos, debemos apelar, como lo decíamos anteriormente, a los géneros literarios. Solamente los voy a enunciar, pero los géneros literarios, los géneros básicos literarios, que tienen también subgéneros, son los siguientes. El género narrativo. Dentro de este género
cae todo lo que es relato de sucesos, sea que se trate de hechos históricos o imaginarios. ¿Cuál es la intención? No solo el relatar acontecimientos, sino también el interpretarlos. ¿Dónde se encuentra ese género narrativo? Se encuentra ese género en gran parte de la Biblia. En el Génesis, en parte del Éxodo y de los libros del Pentateuco, en los llamados libros históricos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. El género ley, ¿cuál es el contenido? Colecciones de preceptos, normas y costumbres. ¿Cuál es la intención del género ley? Regular la alianza con Dios y las relaciones mutuas. Se encuentra principalmente este género en los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde se contiene la ley de Moisés. Género profecía. Contenidos. Mensaje de Dios al pueblo de Israel por medio de los profetas. Es decir, toda la profecía, profetas mayores y profetas menores van a utilizar el género profecía. Intención, denunciar, llamar a la conversión y anunciar castigos o salvación. Recordemos que el profeta anuncia y denuncia. Y se encuentra en el gran bloque de los libros proféticos del Antiguo Testamento. El género lírica, contenidos, lo mismo que en otras literaturas contiene la expresión de vivencias, de sentimientos despertados por la contemplación de la realidad. Se trata de una lírica religiosa, o al menos interpretada como tal. Intención, expresar dolor, amor, alabanza, confianza, en diálogo con Dios. ¿Dónde se encuentra? En el libro de los Salmos, en el Cantar de los Cantares y en las Lamentaciones. Entonces, los salmos, especialmente los salmos, van a tener, a poseer el género lírico. El género de sabiduría, contenidos, recoge las experiencias de los sabios, expresadas de ordinario en una forma de sentencia. Entonces, la sabiduría apela a la experiencia del pueblo, de los hombres. ¿Cuál es la intención? Reflexionar sobre la realidad para buscarle su sentido más profundo. Busca enseñar. ¿Se encuentra dónde? En los libros de Job, Proverbio, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. El género apocalíptico. ¿Cuáles son los contenidos? Relatos de visiones, sueños, en un lenguaje simbólico. Es decir, que los apocalipsis, tanto de Juan, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento, y el de Daniel del Antiguo Testamento, tienen un lenguaje simbólico. ¿Cuál es la intención? Interpretar el sentido global de la historia. Interpretan la historia. Y más concretamente, levantar los ánimos decaídos en tiempos de desgracia o persecución. ¿Dónde se encuentra ese género? En el libro de Daniel, en pasajes de otros profetas y sobre todo en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y la carta, que es otro género, contenidos, exposiciones doctrinales y exhortaciones dirigidas a colectividades o individuos. Intención, adoctrinar, exhortar, corregir, en una palabra, evangelizar a distancia. Se encuentra en gran parte del Nuevo Testamento. Las cartas de San Pablo, San Pedro,
San Juan, Santiago y San Judas. Y también, obviamente, encontramos otros subgéneros que solamente los voy a enumerar, como son la parábola, la narración didáctica, la narración épica, las crónicas, los anales, el relato histórico, etcétera, etcétera. Eso para que ustedes tengan más o menos la idea de que la escritura tiene varios géneros y varios subgéneros, y la tarea del exégeta, como lo dije anteriormente, es de conocerlos para encontrar el sentido verdadero de la escritura. Hay un libro que les recomiendo, que de pronto lo vamos a enviar, es un documento de la iglesia, la interpretación de la Biblia en la iglesia. Es un documento del Papa Juan Pablo II, donde nos muestra los diferentes métodos, como el método histórico crítico, como el método narrativo, etcétera, etcétera, y sobre todo nos da las pautas para el estudio de la Sagrada Escritura. Entramos a la exégesis. La interpretación o exégesis de la Sagrada Escritura es una tarea ineludible que se confía especialmente a los teólogos y exégetas y que interesa muy directamente a toda la Iglesia. Esta interpretación está presente de diversos modos en la explicación científica de la doctrina cristiana, en la predicación homilética, en la catequesis, en la devoción. La exégesis trata de establecer un buen texto, libre de posibles corrupciones, determinar lo mejor posible el sentido preciso de las palabras que contiene y conseguir una adecuada interpretación de conjunto, teniendo en cuenta la intención del autor, el valor del propio texto y las circunstancias históricas del que lo lee. Entonces, hay tres elementos. Primero, la intención del autor, el valor propio del texto y las circunstancias históricas del que lo lee. La actividad de los exégetas se apoya en las ciencias bíblicas, que existen en tiempos muy antiguos y que en los últimos decenios han experimentado considerables progresos. Estas ciencias son principalmente la geografía, etnología y arqueología bíblicas, así como la historia, lingüística y literatura antigua. Es decir, que la persona que estudia la escritura no solamente debe conocer la exégesis, sino debe conocer la historia, la etnología, la arqueología bíblica, la lingüística, etcétera, etcétera. Desarrollo histórico de la exégesis, cómo se ha desarrollado a través de la historia. La tarea de entender los textos de la Biblia es una preocupación antigua e inseparable de su lectura. La exégesis judía conoció un extraordinario desarrollo y una gran variedad de formas y métodos de interpretación. La predicación de Jesús refleja la preocupación de hacerse entender y adaptarse a los oyentes, acompañando el anuncio evangélico con una interpretación adecuada, comentarios y modos didácticos como son las parábolas. Los autores sagrados escriben para diferentes tipos de personas y son conscientes de que los destinatarios tienen unos esquemas culturales previos. Viene la hermenéutica patrística, que es muy importante. Los padres representan momentos decisivos para la historia de la exégesis bíblica. Hay uno muy importante, Orígenes. Un principio fundamental de la exégesis patrística es que la escritura ha de ser leída e interpretada en el espíritu en el que ha sido escrita. La exégesis medieval se centra en desarrollar la doctrina sobre los diversos sentidos de la escritura. Los medievales elaboran con cierta precisión la teoría que perdura hasta hoy sobre los sentidos literal, histórico, alegórico, anagógico y moral de la Biblia. La exégesis del Renacimiento tiende a hacerse más individualista. En principio, no se acepta mediación alguna magisterial y tradicional para interpretar la Sagrada Escritura. Esto es lo que maneja la Reforma Protestante. La Reforma Protestante solo apela a la sola Escritura.
sola escritura, sola fe, solamente Jesucristo. Tareas y principios de una correcta hermenéutica bíblica. Hay unas tareas. ¿Cuáles son? La hermenéutica bíblica, como hemos visto, trataría de llevar el sentido de los hechos y verdades cristianos a otro horizonte de comprensión. Es decir, hay que llevar el sentido, hay que encontrar el sentido y sobre todo transmitirlo. Ninguno de los polos puede iluminarse, ni el texto ni la existencia histórica concreta. Los eliminarían una interpretación abstracta y atemporal del contenido del texto y una exégesis puramente existencial, como la de Bullmann. La hermenéutica, por tanto, ha de desarrollar varias tareas. Entonces, fijémonos que tenemos que tener en cuenta el texto leído en su contexto. Tareas de la hermenéutica. Primera, comprender el texto. Todo exégeta debe comprender el texto. Pero nosotros también estamos llamados a comprender el texto. Hoy hay muchos comentarios bíblicos de nivel exegético, de nivel teológico, de nivel pastoral, de nivel litúrgico, que nos pueden ayudar a comprender el texto. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender el texto. La primera operación trata de captar el valor objetivo de lo que se lee, lo cual exige entender el asunto del texto, las palabras que contiene y la intención del autor. Allí ayuda mucho las notas que traen las Biblias y sobre todo también los pasajes paralelos. Hace falta, por tanto, una lectura histórico-crítica que utilice las informaciones que permiten reconstruir el ambiente y el proceso en el cual ha nacido el texto. Es decir, hay que apelar al método histórico-crítico. Precisar la interpretación del texto comprendido. En la segunda operación, el lector o intérprete se tiene en cuenta a sí mismo, sus propias preguntas, el marco vital y comunitario en el que actúa. Es como medir el pasado a la luz del presente con el fin de apropiarse el texto. Y sobre todo, aplicar el texto a la situación propia. La tercera operación exegética conjuga la objetividad del texto y la subjetividad de la precomprensión personal del lector, con el fin de establecer el significado que el texto encierra aquí y ahora para nosotros, puesto que el texto bíblico contiene una llamada existencial dirigida al lector. Entonces, el texto me tiene que interpelar a mí. Principios de la hermenéutica bíblica. ¿Cuáles son esos principios? No debe atribuirse primacía a los textos destinatarios originales. Como el autor principal es Dios, los destinatarios del texto no se reducen a las personas de la época del texto, sino que Dios habla a todos. Es decir, el texto está abierto. El texto sigue hablando hoy. El sentido de un texto desborda al autor. El sentido del texto no se limita a los propósitos expresos del geógrafo al escribirlo, ni a todo lo que conscientemente ha querido decir. El texto dice más que lo que quiso decir el escritor. Es decir, que el texto tiene muchas resonancias. Y por eso, aunque muchas veces uno haya leído el mismo texto varias veces, el texto siempre sigue diciendo algo nuevo. El texto tiene una vitalidad propia y se dirige a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Ya lo decíamos, es un texto abierto. No se debe prescindir de la intención del autor. La intención del autor y lo que pretendió decir al escribir el texto no se debe olvidar. Por eso hay que preguntarse cuál era la intención del autor. Y para eso hay que apelar entonces a la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual y cuáles son sus tareas? Una de las tareas más importantes de los exégetas es conseguir un buen texto.
que se aproxime lo más posible al original, dado que ningún códice de los que conservamos reproduce con absoluta fidelidad el texto exacto de la Biblia. Entonces, los exégetas están siempre en esa tarea de mejorar el texto, de acercarse al texto original. La crítica textual es a la vez una ciencia y un arte porque logra un conocimiento objetivo y depende también del ingenio de los críticos individuales. Estos consideran que cualquier documento disponible, papiros, códices, etcétera, tiene importancia para su trabajo de reconstrucción textual. El examen de todos los testimonios permite, en efecto, lograr un texto que mejore el de cualquier manuscrito considerado aisladamente. Principios básicos de la crítica textual. Hay dos clases de principios, principios externos y principios internos. Principios externos. Es preferible la lectura apoyada por los mejores y más variados códices dada su procedencia y calidad. Ha de elegirse el texto menos coincidente con la versión griega de los 70, porque podría haber existido una armonización indebida. Entre varias lecturas diferentes, debe tenerse en cuenta su mutua relación, porque una vez efectuada una corrección en el texto, el copista podría haber olvidado hacer los cambios exigidos. Principios internos. La lectura más difícil es la más segura. Es preferible la lectura más breve. Es mejor la lectura que explica la presencia de las demás posibles lecturas. Géneros literarios y sentidos de la Sagrada Escritura, ya lo decíamos, pero vamos a profundizar un poquitico. La interpretación de la Biblia debe tener en cuenta el género literario de cada uno de los libros sagrados, porque el alcance y sentido de unas expresiones o de unas palabras puede no ser el mismo, por ejemplo, en un libro histórico que en un libro profético. Es decir, nos tenemos que fijar cuál es el género literario. Y si nos fijamos cuál es el género literario, tenemos que ver cuál es la lógica de ese género, cuáles son los elementos de ese género. En otras palabras, hay que comprender el género literario y cuál es su intención de fondo. Hay afirmaciones que en unos lugares tienen un significado literal, mientras que en otros deben ser interpretados simbólicamente. Los exégetas deben, por tanto, conocer si el texto que estudian es una crónica, un himno, una elegía, una parábola, una narración popular, un discurso sapiencial. Así estarían en condiciones de determinar su sentido preciso y lo que ha pretendido el autor sagrado al escribirlo. Sentido literal o histórico. Es el sentido más importante de la Sagrada Escritura. Deriva de la significación normal de las palabras usadas por el escritor sagrado. El sentido literal expresa la intención directa del autor humano de la escritura y no excluye los sentidos derivados que sus palabras pueden tener en el conjunto de la Biblia. Es decir, que en el sentido literal, que es el más importante, se apoyan los demás sentidos. Sentido pleno. En ese sentido, en la Sagrada Escritura está presente la idea que el Nuevo Testamento significa la plenitud del Antiguo y de que este hecho se manifiesta en acciones, personas y palabras determinadas. Se trata de un sentido más profundo que el literal, pero no buscado deliberadamente por el autor sagrado. Es una significación que solo se descubre cuando las palabras de la Escritura son estudiadas a la luz de la revelación posterior y de un mejor entendimiento de toda la Biblia en su conjunto. El sentido pleno se podría considerar en definitiva como otro modo de designar el sentido espiritual de un texto bíblico, cuando el sentido espiritual se distingue claramente del literal. Entonces, fijémonos la importancia de los sentidos. Bien, el sentido típico se percibe a veces en la Biblia en las personas
cosas o acontecimientos que aparecen literalmente en el texto sugieren, junto a la significación propia, una significación figurada. Y la idea central es que el antiguo se cumple en Jesús. Las profecías y figuras antiguas se cumplen en los diversos acontecimientos de la vida de Jesús de Nazaret. Recordemos que hay una dinámica para conocer la lógica de la escritura que es promesa y cumplimiento. Promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento está en una actitud de promesa y el Nuevo Testamento cumple, porque en Jesús se han cumplido todas esas promesas. Los métodos histórico-críticos. Los exégetas vienen usando desde hace tiempo diversos modos interpretativos que se suelen denominar histórico-críticos. La crítica de las fuentes se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Se trataba de buscar las fuentes documentales para la elaboración de las formas definitivas de los textos bíblicos. Entre sus aportaciones principales a la ciencia bíblica figura la demostración de la prioridad cronológica del Evangelio de San Marcos, la identificación de una fuente de dichos de Jesús, que es la fuente Q, y la utilización de esta fuente en la redacción de los Evangelios según San Mateo y según San Lucas. Es decir, que detrás de San Mateo y de San Lucas está obviamente la fuente de Marcos y la fuente Q. La historia de las formas data de los primeros decenios del siglo XX. Responde a la siguiente cuestión: ¿es posible llegar más allá de los documentos escritos, al periodo que media entre los hechos narrados y su primera redacción, cuando la tradición de las palabras y obras de Jesús circulaba en arameo? Este método trata, por tanto, de investigar y analizar el origen y la historia preliteraria de la tradición oral, que sirve de base a los evangelios. Recordemos que hay una experiencia, es decir, hay unos hechos que promueven una experiencia, hay una tradición oral y hay una tradición escrita. Su premisa más importante es que los evangelios se componen de unidades menores que circularon separadamente en las comunidades cristianas antes de que aquellos fueran redactados. Era lo que son las tradiciones orales. La historia de las formas ha detectado en el Nuevo Testamento himnos, formas litúrgicas y profesiones de fe cuyo origen está en el culto practicado por las primeras comunidades de discípulos. Recordemos que hay una forma muy importante, sobre todo para un exégeta, que es Jeremías, cuando habla del Padre, Abba. Es una palabra que ya circulaba por aquella época. Ha podido determinar también en numerosas ocasiones cuáles fueron los motivos y situaciones que llevaron a la redacción y difusión de determinados episodios de la vida del Señor. La historia de la redacción, el llamado método redaccional, surge en parte como redacción contra desaciertos y excesos del método anterior, y especialmente contra la idea sostenida por algunos de que los evangelistas sinópticos no fueron verdaderos autores, sino meros compiladores de unos materiales persistentes. Los métodos de demostrar que los evangelistas no eran ni compiladores ni cronistas corrientes, sino verdaderos teólogos que harían impreso su sello propio a los evangelios que escribieron. Si la historia de las formas estudia géneros literarios de la Biblia y las normas relacionadas con ellos, la historia de la redacción estudia cómo se utilizaron esas unidades literarias para hacer servir a la intención del autor. Se piensa que el exégeta no debe contentarse con clarificar un relato según su forma, debe además dar un segundo paso y preguntarse por qué se ha incluido en un lugar determinado del Evangelio y qué sentido le atribuye el evangelista. El magisterio se ha referido en diversas ocasiones al uso de estos métodos por parte de los exégetas. Tienen un valor innegable y responden además al carácter histórico
de la revelación divina. Pero hay que anotar que la Iglesia ha dicho claramente que la Iglesia no se casa con ningún método. ¿Qué significa esto? La Iglesia utiliza lo mejor de cada método. En esa medida, utiliza lo mejor del método histórico crítico, de los métodos narrativos, de todos los métodos semióticos, semánticos, etcétera, etcétera, y de todos los métodos que ayuden a conocer el sentido de la escritura. Y por eso, como les decía anteriormente, es importante volver a leer, los que ya lo leyeron, pero los que no lo han leído, volver a leer y leerlo nuevamente o por primera vez, la interpretación de la Biblia en la iglesia. Es un texto pequeño, breve, pero es muy importante porque en primer lugar, en la primera parte, muestra las primeras encíclicas desde León XIII, Pío XII, etcétera, etcétera, que animan a leer la escritura. Después muestran la importancia de los métodos, concretamente del método histórico crítico, le hace su estudio, su análisis de los métodos narrativos, etcétera, etcétera, de las aproximaciones, de la importancia de apelar a los padres de la iglesia y también el cuidado de no caer en una lectura fundamentalista de la escritura, que es un peligro que está allí todavía. Sagrada Escritura, Iglesia y Teología. Si la Biblia no se leyera e interpretara en el seno de la Iglesia, podría convertirse en un libro sellado y apenas inteligible, porque los textos no se bastan a sí mismos para dar a conocer todo su sentido. Ya lo decíamos en la primera clase, la Escritura se lee en el seno de la tradición. Los padres de la iglesia advirtieron pronto que la Sagrada Escritura debía ser leída y entendida en el seno de la comunidad eclesial y que solamente así entregaba su recto significado. El Concilio Vaticano II enseña que la interpretación bíblica queda sometida al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué hace el magisterio? Conserva e interpreta la palabra de Dios. El trabajo exegético es así una tarea teológica y eclesial. Se apoya en el estudio y en la investigación, pero no es una tarea profana. El primer deber del exégeta es presentar al pueblo cristiano el mensaje de la revelación y exponer el significado de la palabra de Dios, tanto en sí misma como en su influjo salvador para todos los hombres. El exégeta ha de ser, por tanto, un teólogo que ponga de relieve el sentido teológico de los textos bíblicos y muestre su relación con todo lo que explican en nombre de la Iglesia los profesores del dogma y de moral. Entonces, hoy, como lo ven, hemos visto primero el lenguaje de la teología y en la segunda parte hemos visto la importancia de la Sagrada Escritura. Bueno, nuevamente, muchas gracias por habernos escuchado en este día. Y no sé si de pronto hay interpelaciones, alguna cosa que ustedes quieran decir. Muchas gracias. Padre, yo no veo ninguna pregunta ya. Abrir los micrófonos. Ya están abiertos los micrófonos y al señor que pidió los materiales, ya le envié los materiales a don Israel y ya le envié el formulario de inscripción para que le sigan llegando. Sí, hermanita, muy buenos días, hermanita. Le saluda el hermano Solano desde Perú.
especialmente para saludarle muy cordialmente al padre Iván, de agradecerle por estos cursos que nos viene ayudando, formándonos en la parte intelectual, teológica, para tener conocimiento de la ciencia de Dios. Se lo agradezco también a usted, hermana. Muchas gracias por seguir conmigo, por tener mucha paciencia. Padre Iván, muchísimas gracias, tan bella persona, a usted, Padre Iván. Muchas No sé gracias. cómo agradecerlo, Padre Iván, por ese apoyo de formación que nos da a lo largo y a lo ancho de mi patria, que está a otro lugar de mi patria, pero estoy contigo todos los días en el curso, Padre Iván. Yo se lo agradezco antemano con todo mi corazón. Bueno, muchas gracias para todos ustedes. Padre Iván, muy buenos días, padre. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, hermano. Habla con un candidato al diaconado permanente, Ramiro Velandia, de la Arquidiócesis de Tunja. Ah, bienvenido. Padre, bueno, a mí me gusta mucho tener más y ampliar sobre todo el conocimiento acerca de Dios. Y bueno, pues a través de una hermana dominicana, pues la que me dijo para que pues hiciera este curso. Y bueno, y quisiera pues tener los materiales, Sí. ya que pues envié la solicitud, pero no sé qué pasaría. Ya, sí. Por favor, a mí también, Padre Iván, me envía todos los materiales por WhatsApp, Padre Iván, Sí. o de repente aquí los compañeros del año pasado, donde hemos llevado curso de diplomado de teología siglo XXI. Hasta la fecha, el don José Domingo no me ha enviado, me quedó enviarme por UTP el diplomado y los certificados. Yo lo necesitaría. Bueno, haremos todo no lo sé si me posible podrían contactar. Sí, haremos todo lo posible, pero la gran diferencia es que yo allá era un invitado. Aquí en cambio, pues dirigimos de cierta manera el curso, pero yo hablaré con ellos a ver qué se puede hacer para Muchas darles gracias, Padre Iván. Yo lo necesito, esos documentos, lo necesito. Las personas que quieran escribirme a mi WhatsApp, Luis de Granada, 310-277-6514, 310-277-6514, para que entren al WhatsApp, porque allí les mandamos también material. Entonces, para que estén pendientes. Padre, buenos días. Bueno, Disculpe, mi nombre es Juan, soy de Perú también. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, padre? Mi pregunta es la siguiente, con respecto a los canon bíblicos, o sea, los deuterocanónicos. Sí. ¿Qué hizo o qué hace especial estos libros? O sea, ¿de qué forma es que se tuvo no sé, ese criterio para adicionarlos? Y en la actualidad, después del protestantismo, ¿por qué es que ellos los retiran? Sí, porque el gran criterio es que esos libros, la gran mayoría, algunos de ellos, por ejemplo, el libro de sabiduría, no estaba escrito en hebreo. Y fueron en cierta manera libros tardíos. Eso por un lado. Pero por otro lado, la iglesia, viendo que había consonancia con la misma revelación, los ha aceptado. Recuerde que hay un principio, que es el principio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo asiste a la iglesia en materia de los dogmas y en materia de costumbres. Ahora, cuando en un concilio, como fue el concilio de Trento, se reúne la iglesia bajo la asistencia del Papa y de los obispos, todos en comunión, allí obra el Espíritu Santo. Entonces, se fueron aceptando porque en primer lugar, ya la misma tradición los tenía en cuenta, habían elementos que ayudaban a profundizar la misma revelación. Yo al respecto de pronto voy a mandar un libro que es La Introducción a la Biblia, donde habla directamente de lo que usted me está preguntando para que usted mire los criterios con más detenimiento. Entonces yo por el WhatsApp, por el correo, mandaré el libro de La Introducción a la Biblia y allí van a ver por qué concretamente van a entrar los libros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fray Iván. ¿Cómo le va? Habla Martín Hernández, aquí de Bucaramanga. Yo, Martín, ¿cómo estás? Bien, viejito. Mira, para las personas que quieran profundizar, usted hacía referencia a algunas ciencias que son importantes tener en cuenta para
para la interpretación o la hermenéutica. Sí, señora. Hay un libro que se llama El País de la Biblia, de Sí. Herbert, y habla de geografía, historia y arqueología, para las personas que quieran ahondar más en el Sí. tema, pues para que lo tengan en cuenta. Gracias. Y también aprovechando la palabra de Martín, está los comentarios de San Jerónimo, especialmente el último libro, los comentarios de San Jerónimo. Allí están todos los elementos para comprender la escritura. El elemento histórico, el elemento geográfico, el concepto de inspiración, el concepto de canonicidad, etcétera, etcétera, la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. En esos comentarios se pueden encontrar todo lo que se necesita para comprender y estudiar el mundo de la Biblia. Comentarios de San Jerónimo. Son libros muy buenos y que vale la pena. Como que meter dentro del mar. Agradecido con Buenos usted por días. este curso, muy amable. Buenos días, Martín, gracias. Padre Iván. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, le quería hacer una consulta. Usted habló en el lenguaje de las distintas formas en que Dios se comunica con nosotros. Sí, El señora. lenguaje bíblico, litúrgico. A mí, mientras usted iba explicando todo esto, me quedó como algo, ¿no? De que el lenguaje, este sería los distintos tipos de lenguaje, pero ¿Dios se comunica también con nosotros personalmente o solamente a través de estas formas que usted menciona? No sé si la pregunta está bien formulada. No, sí está bien elaborada. Claro. Dios se comunica en general a través del lenguaje humano y a través de los diferentes lenguajes, pero también Dios se comunica personalmente a través de las mociones del Espíritu Santo, porque Dios le habla a la conciencia de cada persona también a través de las mociones. Eso usted lo va a comprender bien en la teología ese lenguaje espiritual. que personalmente uno puede llegar a comprender. Es claro, así, ¿no? Dios habla en el interior y habla en el corazón. Por eso es necesario tener un director espiritual, sabiendo que el mayor director espiritual es el Espíritu Santo para discernir. Y aquí vienen los principios de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Recordemos que los jesuitas son expertos en esto, en el discernimiento espiritual, porque Dios también habla al interior, habla en nuestra conciencia. Recordemos que Dios se nos muestra a través de la ¿qué? De la creación, de la historia y sobre todo se revela en Jesús de Nazaret. Pero Dios habla al corazón de las personas. Eso es lo que se llama el discernimiento espiritual. Porque muchas veces hay muchos chicos especiales o personas por ahí con otros niveles intelectuales que no pueden acceder a esta formación. Y muchas veces, también yo, porque tengo mi límite, a pesar de que puedo escucharlo, digo, ¿cómo Dios se comunicará también con uno para llegar a esta comprensión, ¿no? a este encuentro personal? Hay varios criterios. Un criterio es que Dios se comunica al corazón. Si esa comunicación te deja paz, te deja tranquilidad, eso es de Dios. Esa moción del Espíritu. Si esa moción interior te deja en tranquilidad, te deja sin paz, eso no viene de Dios. Porque Dios deja siempre paz. Dios deja siempre paz. Yo les decía la necesidad del silencio. Por eso hay que hacer silencio para captar esas mociones del Espíritu Santo. Porque recuerden lo que dice la palabra, por los frutos lo conoceréis. Si una moción interior te deja paz, Dios te está hablando. Y Dios siempre te habla al corazón. Y te habla en tu conciencia. Y te habla en la historia. Y te habla en la creación. Y obviamente te habla en la revelación, que es la mayor expresión como habla Dios. De acuerdo. Muchas gracias. Buen día. Allí te sirve, para Claudia, creo que es la que me habló, te sirve un libro, el libro del padre Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Rollo Marín habla muy bien de eso. Y otro tratadista, Tanqueray. Son autores clásicos, muy clásicos, pero son muy válidos todavía. Sí, la otra compañera que nos iba a hablar, por favor. Sí, buen día, creo que es Andy. Sí, buen día, presbítero Iván. Mire, hace 8 días yo no me pude conectar con ustedes porque me enfermé,
pero en la semana quise dar un repaso a la sesión 1 y por Sí. error lo pedí en YouTube y por error puse introducción a la teología, sesión 1, y empecé a escucharlo y no estaba usted hablando. Yo dije, bueno, dejó a otra persona, pero ahí escuché algo que me dejó así como que me confundió toda. No, yo Ahí siempre hablo. comentaron. Sí, pero no era usted, me equivoqué de Entonces, curso. bueno. Sí, sí, Sí. sí. Pero ahí comentaron algo que me dejó así como que toda confundida. Ahí comentaron, bueno, se decían católicos, y comentaron que no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Entonces yo inmediatamente, pues ya mejor me salí de ahí, dije, no, pues ya me equivoqué, pero a mí me gustaría que me aclarara eso. O sea, mi fe y toda la formación que he tenido, que Sí. siento que es muy poca, pues a mí me dice que todo fue inspirado por el Claro, Espíritu ya Santo. lo decíamos en el O sea, algo tan perfecto. perfecto no puede ser más que inspirado por el Espíritu Claro, Santo. lo Pero me decíamos tocó hoy. eso, me quedó eso de Claro, que dice que lo no decíamos. todo es palabra de Dios. Lo decíamos hoy claramente. Toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Todos los libros están inspirados por el Espíritu Santo. Y hay dos textos referentes. La de Pedro, segunda Pedro, y la de Timoteo. Acuérdese. Todos los libros están inspirados. Ahora, hay que encontrarle el sentido. Hay que encontrarle el sentido. Pero todo en el fondo es palabra de Dios. Y hay que leerla en conjunto. No hay que leerla por separado. No hay que descontextualizarla. Eso es lo que te puedo decir y eso lo dijimos hoy en la clase. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Algo más? Creo que está por ahí José. Sí, la mano de José. Sí, ¿qué tal, padre? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias acá desde Buenos Aires, Argentina. Le quería hacer una pregunta. Resulta de que yo tengo entendido que la Didache, ¿verdad? También conocida como, creo que le llamaban Carta de Bernabé, una cosa así. La dije, sí, son los escritos apostólicos. Sí. Quería saber por qué, por ejemplo, habían sido sacados, digamos, del grupo de libros inspirados por Dios, ¿no? Y sí. Sin embargo, se lo usa como, digamos, el libro de catequesis de los apóstoles. Gracias. Sí. Son libros que están después del siglo I. Entonces, por el hecho de pasarse de esas fechas, como tal, no son tenidos en cuenta, pero son muy valiosos para la Iglesia porque son libros apostólicos. Recuerden que hay tres niveles: los padres apostólicos, los padres apologistas y los grandes padres de la Iglesia. Pero hubo libros que de pronto no entraron en esos primeros años, y entonces la Iglesia, por curarse en salud, porque en esa época había muchos libros heréticos con algunas desviaciones, pues se curaron en salud. Entonces dijeron, los libros que van hasta cierta época van a entrar, y que sobre todo se hayan leído en el culto, y que tengan un origen apostólico de una manera directa. Ahora, esos libros son muy importantes para la Iglesia hoy en día los tiene en cuenta, pero no son canónicos como tal. Y recuerden, bajo el principio de la inspiración, que la Iglesia en ese sentido pues está asistida por el Espíritu Santo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, sí. Padre. Bueno, creo que ya vamos pasando a la última partecita. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Padre, le habla Ildefonso Naranjo, de aquí de Bogotá, Colombia. Bienvenido, Ildefonso. ¿Cómo estás? Quería primero que todo expresarle de todo corazón mis más sinceros agradecimientos, porque aún que hayan sido un poco tarde, pues siempre he pensado que más vale tarde que nunca. Quiero decirle la inmensa alegría y felicidad que siento al tener la oportunidad de participar de todos estos conocimientos, que como bien decía, pues esto lo hemos de haber adquirido
en los primeros años de nuestras vidas. Pero bueno, repito una vez más vale tarde que nunca. Dios lo bendiga. Le prometo de todo corazón llevarlo en mi corazón y en todas mis oraciones, y pedirle lógicamente a usted y a todos los que tenemos la fortuna de participar de estos bellos conocimientos, lo mismo. De mi parte yo haré también lo mismo, y lógicamente, si es posible, enviarme todos esos documentos a mi WhatsApp. Dios lo bendiga y una feliz tarde, Padre. Muchas gracias, muy amable, y ya pasamos a los que nos quieran acompañar al Rosario de la Divina Misericordia. Padre, muchas gracias por los libros que nos envió. Bueno, seguiremos mandando libros, estén pendientes, y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos todas nuestras necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.